Bueno, como les comentaba su compañera Manuela, la economía de fichas inicialmente es una técnica psicológica, ¿cierto? Pero que nosotros implementamos, que podemos implementar y la podemos traer a una instancia educativa, ya que es una estrategia que busca modificar una conducta. Entonces, nos va a permitir lograr que una serie de conductas deseables o positivas y también, en otras palabras, nos va a permitir eliminar una conducta no deseada. ¿En qué podemos implementar esta economía de fichas? Bueno, se pueden hacer en casa, no solamente la pueden aplicar desde el ámbito educativo, sino que aquellas que tengan hijos también pueden implementar esta técnica de economía de fichas. Entonces, ¿para qué podemos utilizar la economía de fichas? Para que los niños hagan sus deberes en casa, ya sean tareas escolares o de pronto que organicen sus juguetes, que organicen su espacio, el espacio donde duermen, donde estudian. También lo podemos utilizar para tener un buen comportamiento, para que ellos tengan un buen comportamiento, para que no se salten normas, para que tengan en cuenta cuáles son los límites que se imponen dentro de una casa o también en el aula de clase, ¿cierto? Porque cuando se inicia un proceso educativo con los estudiantes, una de las primeras cosas que se socializa con ellos es cuáles serán las reglas de las clases. Vale, entonces si notamos que hay niños indisciplinados o que hay niños que son un poco desordenados, que son egoístas, que no comparten, podemos empezar a trabajar esta técnica de economía de fichas, que ya yo se las voy a mostrar ahora al final de la explicación, cómo es como tal la estructura de esta técnica para que ustedes lo tengan en cuenta. También se puede lograr que el estudiante o que el niño, en este caso si lo hacen desde casa, termine una tarea o una actividad específica. Y también que pueda iniciar una tarea que obedezca o hasta que coma. Entonces es indispensable que tengan en cuenta que la economía de fichas la podemos utilizar en diversos contextos. Normalmente desde psicología se utiliza la economía de fichas para niños con trastorno de comportamientos como déficit de atención, hiperactividad o algunos trastornos conductuales, ¿cierto? Pero se pueden rescatar ciertas cosas de esta técnica que podemos empezar a implementar en el aula de clases y que a nosotros como docentes y ustedes futuras docentes les puede facilitar todo el proceso de aprendizaje porque como siempre les he dicho, nosotros a ellos no solamente les enseñamos conocimientos, sino que también empezamos a formar en valores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo inicia esta técnica? ¿Cómo es la metodología? Se le entregan a los niños un estímulo, se le puede entregar una ficha, un vale, una carita feliz, una carita triste, que eso actúa como reforzador simbólico. Cuando hablamos de reforzador simbólico es que, no sé si ustedes se han dado cuenta que se relaciona a veces el color rojo con algo malo y el azul o el verde con algo bueno, ¿cierto? Entonces, en eso consiste la economía de fichas. El primer paso es que se les entreguen a ellos esos estímulos que sean simbólicos y explicarles en qué consisten esos estímulos. Luego, esos estímulos inmediatamente se van a entregar después de la conducta que queremos reforzar. Por ejemplo, si por ejemplo Catalina, es un ejemplo, nunca participa en clase, yéndonos a un contexto de niños más pequeños, Catalina nunca participa en clase y el día que Catalina participa, todos la aplaudimos. Bravo, Catalina, perfecto, gracias por participar. O el día que Catalina participa, le entregamos una carita feliz o si tiene un mal comportamiento, le entregamos una carita triste. Entonces, es algo que sirve como simbólico para que ellos empiecen a relacionar ciertas conductas con algo bueno o algo malo. Gracias a estas técnicas, los niños van a empezar a conocer un poco más, por decirlo de alguna manera, el bien y el mal, ¿cierto? ¿Qué está bien? Y lo que está bien puede ser premiado y lo que está mal puede ser castigado. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la implementación de esta técnica para no solamente en contextos de centros educativos, sino que aquellos que tienen hijos, que no sé
de aquí quien tenga hijos pueda empezar a implementar. Entonces, otro punto importante es que esta técnica requiere de una elevada programación. Porque, ¿en qué consiste? En que al final del mes o de la semana, de acuerdo a cuántas caritas, a cuántas fichas, a cuántas estrellas positivas tenga el niño, se le va a dar un premio que ha sido previamente pactado. Entonces, obviamente nosotros como docentes no podemos estar dando juguetes, no podemos estar dando todo el tiempo cosas que tal vez se salgan del presupuesto, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podemos organizar dentro del aula de clases? Podemos organizar, por ejemplo, el premio al estudiante más juicioso y ese día su premio del mes o de la semana será un botón que diga el estudiante más juicioso o el más responsable o el más ordenado. No sé si hasta el momento tienen la información clara o si tienen alguna duda. Por aquí Manuela levantó la mano. Adelante, Manuela, la escuchamos. Bueno, profe, también, como dice que para entregarles un premio a ellos, que ellos por medio de las fichas puedan canjear el premio, no solamente, como dice usted, cosas materiales, también se les puede dar cosas que no son materiales, como por ejemplo, decidir si van a hacer una actividad un tal día que sea fuera del salón, jugar, que ellos puedan divertirse. También puede ser un premio bueno para ellos. Así es, muy bien, Manuel. Hay que ser muy creativos para poder determinar cuál será el premio, porque como les digo, la idea no es estar gastando dinero en premios, sino que entre más premios simbólicos sean, como un aplauso, un abrazo, una cara feliz, ellos van a empezar a relacionar que las cosas buenas no vienen con algo material detrás, sino tal vez con aprobación de las personas, con una felicitación. Miren que muchas veces, pues para poner un ejemplo, ya nosotros adultos cuando logramos algo muy importante para nosotros nos sentimos felices, no solamente con algo material, sino cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando alguien publica una foto en una red social, cuando alguien te escribe solo a felicitarte, cuando alguien te llama. Entonces, miren que hay otras maneras de premiar, no solo a los niños, sino nosotros también como adultos, que son gratificantes. Entonces, aquí seguimos hablando de los tipos de motivación. Entonces, nosotros trabajaríamos un poco la motivación intrínseca, ¿verdad? Que es algo que viene más de adentro, que tal vez algo extrínseco, que sea un juguete, la parte económica, entre otros. Entonces, ¿cómo se ve? Ya ustedes dirán, bueno, la teoría, pero ¿cómo se ve o cómo puedo estructurar yo una economía de fichas? Porfa, me confirman todas si pueden ver el gráfico que les estoy proyectando. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Miren que del lado izquierdo, por acá podemos ver algo que dice conducta norma. Esa es la conducta o norma deseable, ¿cierto? La conducta que nosotros, en este caso como docentes, queremos que el estudiante logre. Entonces está, por ejemplo, que se siente correctamente, que obedezcan al maestro, no insulta a mis compañeros ni al maestro, no grito a mis estudiantes, a mis compañeros, ahí dice compis, pero pues en nuestro léxico, a nuestros compañeros, a mi maestra, trabajo en casa, traigo la tarea hecha, cuido mi material escolar, en fin, pueden ser muchas conductas, ya eso lo podemos personalizar, ¿cierto? Ya eso lo podemos personalizar. Entonces, la idea es que esto se puede trabajar mensual, es decir, que el total sea mensual o lo podemos trabajar semanal. Esto tiene que ver con la intensidad de la conducta que queremos mejorar. Si lo hacemos semanal, será un poco más intenso, más intensivo. Entonces, pues probablemente va a tener un poco más de resultados más cercanos. Entonces, es indispensable que los niños inicialmente poderles indicar el significado del estímulo. Este ejemplo lo quise hacer pues con el ejemplo más común que hay, que es el de caritas tristes o felices. Vale, entonces,
El significado del estímulo, tenemos una carita triste, tenemos una carita feliz. La carita feliz le va a sumar un punto y la carita triste le suma 0 puntos. Listo. Luego de que ya les expliquemos cuáles son los significados o el puntaje de cada estímulo, les debemos indicar cuántos puntos debe lograr, ya sea semanal o mensual. Este es un ejemplo semanal y pues me parece que es muy fácil de aplicar de manera semanal, perdón. Obviamente las caritas se pegarían con cinta o con algo que el mismo cuadro lo podamos utilizar, solo se cambian las caritas. Listo. Entonces, luego de eso, al iniciar la economía de fichas, se les debe indicar cuál será el premio. ¿Listo? Si vamos a premiar al estudiante del mes, si la mayoría, por ejemplo, logran tener un buen comportamiento, los que se porten bien hacen una clase afuera, como el ejemplo de Manuela. Entonces, hay que buscar algo que los estimule, que los motive, que les guste y que esperen ese premio, porque son niños y puede que lo que a nosotros nos parezca un premio, a ellos no. Correcto, entonces es indispensable saber estructurar esta economía de fichas. Ahora, cuando ustedes se lo vayan a explicar a los niños, no les van a decir, hoy vamos a hacer una economía de fichas. No, ¿cierto? Porque ellos no van a entender tal vez con el término. Yo les digo a ustedes la terminología y la parte técnica, pero pues ya cuando lo llevemos a la práctica, sí lo vamos a trabajar pues diferente o miren, estas son las reglas de este aula de clases, vamos a jugar durante todo el año, por poner un ejemplo que es un año lectivo, y el juego consiste en lo siguiente, estas serán las normas, entonces ustedes pueden hacer ese recuadro que yo les estoy mostrando en grande y lo pueden pegar en el aula de clases, o lo pueden manejar, como ahora estamos en clases virtuales, se puede manejar de manera virtual. Listo, entonces la idea es que sean lo más creativos y que ojalá ellos puedan ver constantemente qué puntos llevan en esa economía de fichas. ¿Por qué? Porque eso los va a motivar. Oye, yo llevo muchas caritas tristes o yo llevo muchas caritas felices, tengo que seguir portándome bien, tengo que seguir recogiendo los juguetes, entre otras actividades, para que ellos los motiven y para que ustedes puedan cambiar esas conductas no deseadas en los niños. ¿Listo? Entonces, este ejemplo es pues para un solo niño, ¿verdad? Este se maneja un poco más en casa, pero para un aula de clases podemos escoger una sola conducta y trabajar con esa conducta para todos. Que podamos ver una conducta muy marcada que no queremos o que queremos eliminar en nuestros estudiantes, podemos trabajar esta economía de fichas. Entonces, quiero saber si les quedó clara la información, si ya conocían de la economía de fichas, o no la conocían, nunca la habían visto, o la habían visto, pero no sabían que se llamaba así y que servía para eso. Adelante, chicas, las escucho, pueden levantar la mano. Sí, profe, quedó súper claro. Perfecto, Manuela, muchas gracias. Yo estoy en clase solamente con Manuela, que yo no, más nadie participa, no me dicen si tienen dudas, qué les pareció esta técnica, que a mí me parece súper buena. Buenas, Sí, hola. profe. Sí, profe, fue excelente. Porque no la conocía y bueno conocerla. Pues, profe, a mí, yo acabo de conocerla, o sea, y me parece una técnica muy buena, porque así es más fácil como manejar a los niños en la parte del comportamiento, en la parte del aula, ya que tendemos a trabajar con muchos niños, entonces ya esa parte, esa técnica es muy buena por cómo es para que ellos vayan aprendiendo las normas más fáciles y cómo es, y le vayan ya cogiendo el sabor a la clase, al aula, todo dependiendo que también cómo nosotros llevemos el aula de clase, porque si los niños no se divierten en el aula de clase, que nosotros estamos dando una clase y ellos no se divierten en esa clase o no les interesa, entonces
no podemos pretender como ponerles una carita triste porque simplemente a ellos no les gustó la clase. Ya, entonces es muy buena la técnica para que ellos vayan conociendo las normas que hay en la clase, cómo se deben comportar durante todo el día o las horas que estén con nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación, Daniela. ¿Alguien más que quiera aportar algo o que creen que le puede servir esta economía de fichas? Manuela dice que ya la conocía, que sabía más o menos de qué se trataba. ¿Quién más? Recuerden que también pueden escribir por el chat. Bueno, chicas, entonces hoy quise iniciar con esta técnica porque está muy de la mano con lo que estamos trabajando en esta guía, que es psicología educativa y que sé que les va a servir mucho en cuanto al manejo del aula de clases. Ahora vamos a continuar con la temática y es que vamos a hablar sobre el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Por aquí yo siento que hoy están un poco dormidas. Vamos a ver quiénes están hoy en el aula. Vamos a pasar lista, a ver. Vamos a ver, por aquí Betty, que es Beatriz. Hola, Beatriz. Presente, señor. Hola. Está en clase, presente. Catalina Contreras. Presente, señor. Ok, Catalina. Ok, vamos por acá con Daniela de la Voz. Presente, profe. Ok. María Claudia Jiménez. Presente, profe. Oh. Manuela Pastrana. Presente. María Piedad Narváez. María Piedad, ¿está por aquí o dejó el celular dando la clase sola? Hola, María Piedad. María Piedad abandonó la clase. Sharon Naranjo. Presente. Sharon. Y por aquí tenemos a Silena Manchego. Presente. Ok. Chicas, si no pueden asistir a una clase, yo les agradezco que por favor me escriban porque yo llevo las asistencias de la clase, ¿listo? Y les recuerdo que es muy importante la asistencia. Por aquí ya volvió María Piedad. Hola, María Piedad. ¿Me escucha? Si de pronto no puede activar el micrófono, puede escribir por el chat. María Piedad. Bueno, vamos. Hasta que no responda, no se le pone asistencia a María Piedad. Bueno, vamos a continuar con la clase. Y me gustaría iniciar con ustedes hablándoles de qué es el aprendizaje, ¿cierto? Ya nosotros estuvimos hablando del proceso de aprendizaje, de enseñanza a aprender. Entonces es importante saber que este proceso de aprendizaje es donde nosotros obtenemos nuevos conocimientos que van a permitir de alguna manera modificar una conducta, una percepción, una valoración. Cuando hablamos de percepciones, hablamos también en términos de sentidos. La percepción que tiene Lina no es la misma que tiene Silena, la que tiene Catalina no es la misma que puede tener Manuela. Entonces es indispensable a través del aprendizaje cómo nosotros podemos cambiar de percepción o la valoración de algo. Nosotros estamos en constante aprendizaje y no solo aprendemos a través de un aula de clases, también podemos aprender a través de la práctica, a través de un estudio específico o una experiencia. Entonces, el proceso de aprendizaje
es bastante general y es importante tener en cuenta que inicialmente para poder adquirir ese aprendizaje debemos fijarlo en la memoria, ¿cierto? Para poderlo fijar en la memoria, que ya ahora vamos a ver cada una de las fases, es indispensable que exista una atención. Si ustedes están hoy conectadas a la clase, pero no están prestando atención, están pendientes de otras actividades, tal vez va a ser muy difícil que ustedes tengan un proceso de aprendizaje porque no van a estar concentradas en la clase, van a estar en otras situaciones y va a ser mucho más difícil adquirir un aprendizaje o un conocimiento. Ustedes sabían que el proceso de aprendizaje empieza desde que nacemos y se va deteniendo a medida que las facultades cognitivas lo permitan, ¿cierto? ¿Qué procesos cognitivos interfieren en el aprendizaje? Interfiere la atención y la memoria. ¿Por qué creen ustedes que la atención y la memoria interfieren en el proceso de aprendizaje? Vamos por aquí a preguntarle a María Claudia. María Claudia, ¿usted por qué cree que el proceso de atención y memoria interfieren en el proceso de aprendizaje? La escuchamos, María Claudia. María Claudia está aquí. Bueno, chicas, ustedes saben que la participación es un punto en las notas que vamos a estar tomando, ¿listo? Entonces, bueno, la señorita Jiménez. Bueno, por aquí alguien pidió la palabra. Vamos a ver quién pidió la palabra. Vamos con la señorita Manuela. Adelante, Manuela, la escuchamos. Bueno, profe, la verdad es que interfiere demasiado porque si nosotros no prestamos atención, nosotros los seres humanos, no podemos recordar lo que nos dicen las otras personas o los profesores. Entonces es bastante importante cuando una persona está hablando y prestarle atención. También significa respetar esa opinión o lo que está diciendo esa persona, porque estamos ahí, pero estamos prestando la atención a otra cosa, entonces no le estamos respetando lo que ella está diciendo o lo que están diciendo. Es muy importante para poder recordar después, cuando le pregunten a uno qué significa esto, tenemos la memoria y recordamos, significa tal cosa o X cosa, porque sabemos lo que nos dijo la profesora en la clase pasada. Así es, muy bien, Manuela. También vamos a llevarlo a un ejemplo un poco más cotidiano y es, ¿qué recuerdan ustedes de su día a día? Algo que les haya llamado la atención, ¿verdad? Ya sea, tal vez por poner un ejemplo, si yo me oriento mucho por el tema de los accesorios, ¿no? La profesora hoy tenía puesto unas gafas, tenía puesto esto, o cuando vamos en la calle recordamos cosas que nos llamen la atención, que vayan afín a nuestros gustos, que vayan afín a nuestros intereses, pero porque eso es lo que nos, coloquialmente decimos, eso es lo que me llama la atención. Entonces es indispensable para ustedes poder aprender, que ustedes presten la atención para que la memoria pueda intervenir en ese proceso de aprendizaje. Ahora, desde que ustedes nacieron, están en un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando ustedes nacen, ¿cierto? Que salen de la pancita de su mamá, ustedes se enfrentan a un nuevo mundo, a algo desconocido y tienen que desaprender tal vez todo lo que pudieron aprender dentro del vientre y van entonces a enfrentarse a un nuevo mundo, a ver rostros, a escuchar esas voces que estuvieron escuchando durante todo el tiempo que estuvieron en la panza y van a empezar a asociar entonces una voz con un rostro. Y eso hace parte de un proceso de aprendizaje. Normalmente los niños llegan a tener su conciencia como tal para empezar a tomar decisiones a partir de los 5 años. Entonces, si se dan cuenta es donde los niños ya empiezan a escoger su ropa de acuerdo a sus gustos, empiezan a tal vez ser un poco más autónomos en muchas cosas.
y hay veces que no solemos recordar de los 5 años hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez estamos en un proceso de aprendizaje constante, que no quiere decir que eso lo hayan olvidado, porque gracias a esos primeros 5 años, esos primeros 3 años, va a empezar a forjarse la personalidad, las emociones. Entonces, con base a todas esas experiencias, ustedes se van formando a nivel de carácter, ¿ok? Pero a nivel de conciencia para la toma de decisiones, entre otras facultades, lo podemos hacer a partir de los 5 años que estamos un poco más conscientes y que podemos tener un poco más de recuerdos y que podemos empezar como a activar esos procesos cognitivos. No quiere decir que anteriormente no estuvieran activos, no los estuviéramos utilizando, es simplemente que es muy importante cuando los niños empiezan a ser un poco más autónomos, ¿listo? Porque empiezan a fijar esa atención en lo que va acorde a sus intereses, ¿listo? Bueno, es indispensable también, como les decía, saber que la memoria es la capacidad del cerebro de retener información. De retener información es que la guardamos, ¿cierto? Pero a la vez podemos recuperarla, que eso es un proceso que se llama evocación. Evocar es recordar. Entonces, la memoria es la capacidad que tiene el cerebro para retener esa información, pero a la vez para recuperarla de manera voluntaria. Por eso es muy importante tener en cuenta, chicas, que ustedes para el proceso de aprendizaje, más que memorizar, deben comprender, ¿verdad? Este es un ejemplo que yo siempre pongo, que siempre les digo, y es que cuando tenemos una exposición, ustedes, muchas personas, porque yo al principio lo hacía, memorizaba todo, lo leía, lo veía, y resulta que se me olvidaba dónde iba la coma, dónde iba el punto, y se me olvidó lo que seguía. Entonces lo decía al pie de la letra de lo que yo estaba leyendo y tal vez había muchos términos difíciles para mí, que no comprendía, que no sabía su significado y era más difícil. A diferencia que cuando utilizamos la memoria para hacer un proceso de comprensión y llevarlo a mi percepción, es decir, a lo que yo pienso, es mejor porque ya lo vamos a decir en términos que conocemos. Y cuando hablamos de no memorizar, sino de comprender, es eso. Es de dejar las palabras que tal vez dice textualmente y poderlo explicar con nuestras propias palabras. Listo. Bueno, la memoria nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Miren que nosotros también podemos recordar. Por ejemplo, podemos asociar un olor a una persona, una canción a una persona. Entonces, ese trabajo lo hace ¿quién? La memoria, ¿verdad? Porque gracias a esa memoria retenemos una información. Entonces, por decir un ejemplo, es una maquinita que tenemos en el cerebro. Entonces, recibimos una información. Esa maquinita de memorizar la procesa. Luego de que la procesa, empiezan a salir palabras que ya conocemos y que nosotros entendemos y que podemos expresar de una manera más simple. Estoy segura que si yo les hago una pregunta a ustedes que tengan una única respuesta, todas lo pueden decir de una manera totalmente diferente. Algunas personas pueden coincidir, pero van a salir varias respuestas a esa pregunta. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes maneras de entender y también diferentes maneras de aprender, que es el tema como principal y al que vamos a apuntar al final, que son los estilos de aprendizaje. Y de ahí vamos a hacer la actividad que ya yo les monté y espero que a ustedes no les había socializado, porque la idea es socializarlo en clase para que puedan entender y resolver dudas. ¿Listo? Entonces, vamos claras hasta ahí, chicas. Silena, quedó clara la información. Beatriz. Profe. María Claudia, está por ahí, María Claudia. Sí, profe. María Claudia, ¿está escuchando la clase? Sí, profe. Perfecto. Bueno, por aquí, María Piedad, yo he visto que ella ingresa y sale de la clase. No sé si es que tiene problemas de conexión. ¿Me confirma, por favor, María Piedad? Sí, profe, se me ha caído el internet y por eso
me tuve que desconectar y no me dejaba conectar, o sea, me parecía que estuviera conectada, pero era que estaba en proceso, pero no me dejaba conectarse. Parece que no me Ok, perfecto, listo. Ya que pudo conversar, ya le puso su asistencia, listo. La idea no es solo estar en la clase, sino también que participen, chicas, porque eso es una nota adicional que es participación y le puede sumar punticos a las notas específicas que vamos a tener durante toda la clase. Entonces, vamos a continuar con la temática y ahora vamos a hablar de los elementos del aprendizaje. Chicas, ¿por dónde creen? Les puse esta gráfica porque el aprendizaje es un proceso, ¿cierto? Que lleva un orden y un elemento lleva a otro elemento para que se lleve ese proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por cuál de estos elementos creen ustedes que empieza el aprendizaje? Vamos por aquí a preguntarle a Catalina. ¿Por qué parte de ese diagrama cree usted que inicia el proceso de aprendizaje? Adelante, Catalina, la escuchamos. Analizar, señor. Muy bien, Catalina dice que analizar. ¿Qué nos dice por aquí la señorita María Piedad? Yo considero que es por observar. María Piedad dice que por observar. Ok, María Piedad. Por aquí Sharon. ¿Qué nos dice Sharon? ¿Por dónde cree usted que inicia el proceso de aprendizaje? También digo que por observar. Que por observar. Ok, bueno. Dos dijeron que por observar. Una de ustedes dijo que por analizar. Bueno, aquí es importante y quiero traer como a citar a Albert Bandura, ¿cierto? Que él nos habló del aprendizaje vicario o el aprendizaje a través de la observación. Casi siempre nosotros iniciamos el proceso de aprendizaje y aunque no sepamos, estamos aprendiendo por la observación. Cuando ustedes llegan a un lugar, ¿qué es lo primero que hacen? Mirar. Observamos. Que ¿Cierto? hay en el Más lugar, hay en el contexto. Exactamente, más que observar, se puede decir que miramos, que vemos, ¿cierto? Que fijamos nuestros ojos en algo. Pero ya cuando hablamos de observar, ya estamos hablando de que empezamos a analizar el contexto o lo que estamos viendo. Porque muchas veces uno va caminando y uno no va observando, sino que va mirando todo lo que hay, pero probablemente su mente no retiene nada, no recuerda nada de lo que vio, a diferencia de cuando estamos observando algo, es porque estamos analizando eso que estamos mirando, ¿verdad? Es como lo mismo cuando decimos que estamos oyendo o escuchando. Ustedes, por ejemplo, cualquier persona de ustedes que esté conectada aquí puede estar oyendo la clase, pero no la está escuchando. Suena a la misma acción, pero cuando lo llevamos, cuando lo profundizamos, por decirlo de alguna manera, oír es simplemente la acción de utilizar el oído y yo aquí estoy, por ejemplo, oyendo el ruido que está detrás, pero realmente yo las estoy escuchando a ustedes porque yo les estoy prestando mi atención, mi atención se está centrando en ustedes. Entonces, en este caso que estamos citando el proceso de aprendizaje por observación, esto lo planteó el señor Albert Bandura, ¿cierto? El proceso inicia con la observación. Luego de que podemos observar y captar la atención de algo, ¿cierto? Empezamos a memorizar. Memorizar es retener información, ¿cierto? Retener información en la mente, empezar a procesar y ahí es cuando hablamos de memoria a corto y a largo plazo. Muchas veces solemos tener una memoria a corto plazo para direcciones, para números de teléfono, en fin, para muchas situaciones y
solemos tener para cosas que son inmediatas, ¿cierto? Una dirección es inmediata, un número de teléfono es inmediato, pero si, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de una memoria a largo plazo, nos ponemos a pensar en que hace un mes, yo le pregunto, Beatriz, yo hace un mes le dije mi número de teléfono, usted me devolvió la llamada, ¿se acuerda de ese número de teléfono? Puede que Beatriz no lo recuerde, ¿cierto? O como puede que Beatriz lo tenga presente. Entonces eso va a depender de qué tipo, a qué tipo de memoria nosotros pues nos enfocamos un poco más o qué tipo de memoria tenemos. Hay personas que son más fáciles para recordar cosas de efecto inmediato, como hay otras que recuerdan más lo que pasó hace cierto tiempo. No sé ustedes qué consideran qué tipo de memoria tienen. Por lo menos yo considero que mi tipo de memoria es a largo plazo. Para mí es mucho más fácil recordar algo de que lleva mucho tiempo, ¿cierto? De haber sucedido a tal vez algo inmediato, algo como un número de teléfono. No soy muy buena para los números de teléfono ni para las direcciones. Entonces, ¿quién me puede decir qué tipo de memoria cree que tiene? Hola. Yo a largo Yo, plazo, profe. yo Bueno, tengo a corto plazo porque tengo una pequeña déficit de atención, por lo que las cosas las tengo, me las aprendo en el momento, pero ya después usted me puede preguntar algo y se me olvida y entonces tengo que recordar otra vez y entonces no logro recordar nada ok. por eso que tengo. Ok, Entonces, pero ahí es fácilmente. algo, chicas, porfa, recuerden alzar la mano. Manuela, Beatriz y María Claudia vayan levantando la mano y ya les doy la palabra. Daniela, pero cuando usted me habla de déficit de atención, ¿se refiere a que es algo diagnosticado o usted considera que lo tiene? Pues, profe, desde que yo estaba en el colegio, yo he ido a psicólogo en el colegio, Ok, a médico. Dejé de ir porque me estresaba mucho. ok, Porque me tocó, en el médico me tocó una psicóloga que no me gustaba, no era de mi confianza totalmente. ok, Entonces, no me daba para decirle lo que yo tenía o cómo me sentía yo, porque en el colegio siempre me distraje desde muy no chiquita, se soy muy sentía confiada. hiperactiva. Exactamente, entonces desde pequeña soy hiperactiva, me muevo mucho, me gusta tener las manos en algo moviendo. Entonces, Ok, desde ahí, eso empezó como desde que tenía yo 8 años, hasta que hasta ahora grande, pero siempre trato como de concentrarme en lo que estoy haciendo. Me han mandado terapias de concentración. La lectura para mí ha sido algo o sea, que me ha servido mucho y me ha ayudado bastante en la manera de la concentración, de la lectura, de las palabras, de la atención a las personas. Porque, yo puedo estar en un grupo, pero no dejo hablar a nadie más, sino que yo hablo, pero es por eso, porque siempre estoy que quiero hacer algo, que quiero moverme. Ya no estoy quieta en un lugar. ok, Pero ya entiendo. he ido como manejando eso, porque dejé de ir a psicólogos, pero yo misma he ido manejando como eso. Mi familia me ha ayudado a manejar todas esas cosas. Tengo una tía que siempre me dice, Dani, tienes que concentrarte en lo que estás haciendo y todas esas cosas, pero la psicóloga que yo tenía me cogía y me decía de cuántas cosas, entonces no dejé de ir por esa psicóloga. Ok, perfecto. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Cabe tener en cuenta, chicas, que esto que Daniela nos está contando, que es algo muy personal, es algo que se queda en la clase, ¿verdad? Lo que se cuenta en la clase queda en la clase. Listo, es como tenerlo en cuenta por ética personal y ética profesional por parte de todas las que estamos aquí. Entonces, miren cómo es de importante tener en cuenta la situación individual de cada uno de los estudiantes, porque ahora que Daniela me comenta eso, tal vez yo pueda entender o comprender ciertos comportamientos que ella pueda tener en la clase. Listo. Vamos a escuchar ahora a María Claudia. Adelante, María Claudia.
Profe, yo tengo memoria a corto y largo plazo. Ok, ¿por qué dice que las dos? A corto porque se me dificulta a veces aprenderme los números de teléfono o las direcciones. A veces se me olvidan algunas cosas cuando dicen. Ok. ¿Por qué dice que a largo plazo? Porque a veces me dicen las cosas y no se me olvidan. Por ejemplo, me mandan a hacer un mandado, no se me olvida. Ok, pero entonces en este caso yo diría que no sería a largo plazo, sino a corto plazo, porque a corto plazo no solamente, o sea, no es una regla estricta que tiene que ser dirigido a números o direcciones. Listo. Mire que usted tal vez no es buena con números y direcciones, pero puede ser muy buena con memorizando otras cosas, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que es como una acción inmediata, podríamos hablar de que sería memoria a corto plazo. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, miren qué bueno es que ustedes puedan participar, porque podemos empezar a identificar nuestro tipo de memoria, sí podemos empezar a crear ciertos hábitos de estudios que nos van a permitir a nosotros reconocernos un poco más y saber cómo podemos aprender. Indispensable siempre estar realizando crucigramas, también los sudokus, que hay muchos sopas de letras o muchos, ¿cómo decirlo? Como muchos recursos que nos van a permitir trabajar y empezar a desarrollar la memoria, ya sea a corto o largo plazo, pero es importante, ¿por qué? Porque con el tiempo hay muchas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, que van a llegar a afectar esta memoria. Entonces, por ejemplo, eso ya se da en adultos, en personas de la tercera edad, y ellos les recomiendan mucho las sopas de letras. Eso va a estimular en ellos un poco la memoria y la atención. Entonces, nosotros que estamos jóvenes también podemos empezar a hacer esas actividades para estimular, para mejorar un poco más los procesos cognitivos. Yo pensé que era mi primita, ¿dónde anda? Bueno, entonces ya que vamos por observar y ahora vamos por memorizar, ¿verdad? Vamos a llegar a un proceso que es importante, que es comprender, ¿cierto? Cuando hablamos de comprender es que estamos recibiendo la información. Les voy a pasar por acá donde ya están relacionados los conceptos. Igual estas diapositivas las pueden encontrar ustedes en su Q10. ¿Listo? Cuando estamos hablando ya de poder comprender esa información, esto nos va a permitir mostrar o obtener la esencia de la información que se presenta. Entonces es cuando ustedes ya pueden decir con sus propias palabras, en este caso, por ejemplo, qué es la economía de fichas. Así yo puedo ver que realmente ustedes están obteniendo un aprendizaje. O que yo les pueda preguntar qué han entendido de la clase, y eso que ustedes a mí me puedan decir, ese pequeño resumen, me va a dar a entender a mí que sí están comprendiendo la información. Miren entonces el por qué es tan importante el tema de la participación de los estudiantes, de hacer una retroalimentación, que retroalimentación es poderle decir a los estudiantes el resultado de su proceso de formación. ¿Listo? Luego empezamos, después de que comprendemos, o sea, ya obtenemos la información y la tenemos, empezamos a relacionar. ¿Quién me colabora, por favor, leyendo el significado de relacionar? Levante la mano, porfa, que pueda ver bien desde donde está conectada. Bueno, vamos primero con Sharon y en el siguiente elemento nos ayuda Daniela. Adelante, Sharon. Relacionar. Utilizar los conceptos obtenidos para asociarlos con otros que hayan sido planteados. ¿Qué cree usted con sus propias palabras o qué piensa usted que puede ser relacionar? O sea, ¿qué hacemos? No sé, como buscar los elementos en común, o sea, de dos cosas, como buscarle como el vínculo, lo que tienen. Muy bien, así es, Share. Entonces empezamos a asociar, para decirlo en otro término, para que lo puedan entender, empezamos a asociar, por ejemplo, ya yo había escuchado sobre los procesos de aprendizaje en otra materia. Y en esta materia me están profundizando cuáles son los elementos del aprendizaje. Entonces yo empiezo
asociar eso que me habían dicho antes con lo que estoy aprendiendo ahora. Pero lo podemos relacionar gracias a que hemos comprendido esa información, ¿verdad? Porque a la hora de comprender estamos reteniendo la información en nuestra mente y podemos evocarla o podemos recordarla más adelante. ¿Listo? Adelante, Daniela nos colabora con la siguiente, que es resolver problemas. Ok, profe. Resolver problemas. Resolver los múltiples problemas con base a los conocimientos adquiridos a medida que se conoce el sistema en estudio. Perfecto. El sistema en estudio. Entonces, resolver problemas no quiere decir que vamos a resolver una situación gigante, una deuda grande, no. Hablamos de resolver problemas cuando, gracias a esos conocimientos, por poner un ejemplo, podemos responder un examen o podemos llegar a la conclusión de algo, ¿cierto? Porque empezamos a crear esa competencia resolutiva gracias a nuestros nuevos conocimientos. Ahora, el fin de este proceso de aprendizaje es poder crear nuestro propio conocimiento o nuestro propio contenido, que ya vamos a llegar allá. No sé, Daniela, si quiere decirnos algo sobre el el elemento de resolver problemas que pudo entender. Si tal vez quiere participar en otra, no hay problema. Profe, yo le participo en otra. Listo, perfecto. Entonces, esto de resolver problemas, lo que sucede es que a veces lo asociamos mucho al decir problemas, lo asociamos como con algo muy grande, con una situación muy grande, pero resolver es poder buscar una solución a algo, solucionar un examen, solucionar un interrogante. Entonces, muchas veces lo asociamos solamente a cosas malas, pero la resolución también nos lleva a poder obtener un resultado positivo. ¿Listo? Entonces, el siguiente elemento es analizar. Entonces, empezamos a analizar datos del material que tenemos a disposición para resolver ese inconveniente puntual. Entonces, empezamos nosotros a analizar, por ejemplo, ustedes están analizando, miren que una de las compañeras dijo que se inicia por analizar, pero no al observar. Puede que estemos hablando de analizar, ¿cierto? Pero es que analizar es un proceso más complejo porque requerimos de tener un conocimiento previo para poder empezar a analizar. Ustedes no pueden analizar algo que no conocen, ¿verdad? Entonces es indispensable que el proceso no empiece por analizar, sino por observar. Ahora, luego de que ya empezamos a analizar, empezamos a tener una propia perspectiva, gracias a nuestro poder de comprensión, podemos empezar a evaluar. Cuando hablamos de evaluar es que podemos dar una valoración personal y empezamos a dar nuestra propia opinión. Aquí en este tema de evaluar no solamente evaluamos con un examen, sino que nosotros constantemente estamos hablando a eso que le llamamos hoy en día una crítica, ya sea constructiva, también hay críticas destructivas que no deberían ser, pero todo eso, cuando estamos hablando de críticas constructivas, estamos hablando de evaluar. ¿Por qué? Porque estamos dando una valoración personal de lo que yo pienso, ¿cierto? ¿Con base a qué? A los conocimientos previos. ¿Listo? Quiero saber si de pronto vamos claros hasta ahí y si llevan como el orden de esos elementos. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y luego ya llegamos a nuestro objetivo final, pero que nos va a llevar a iniciar otro proceso de aprendizaje que sería el sintetizar y crear. Con la sintetización y la creación podemos crear nuevos elementos para llevar a nuevos productos. Un nuevo producto puede ser un libro, puede ser un nuevo conocimiento, puede ser obtener un título, en fin, es algo básico, pero con base, es algo muy propio, perdón, pero con base en un conocimiento previo. Yo les pongo un ejemplo. Alguien que haya escrito sobre inteligencia emocional, por poner un ejemplo, Daniel Goleman, quien tiene un libro de inteligencia emocional,
él para poder hacer ese libro, ¿cierto? Él creó su libro con base a su perspectiva. Anterior a eso, él debió estudiar inteligencia emocional, ¿verdad? Tal vez a través de la observación, a través de leer unos libros de otros autores. Entonces, miren cómo el conocimiento nos lleva a ese proceso de creación, ¿cierto? ¿A quién de pronto les voy a dar 2 minuticos para que nos den un ejemplo de creación, ¿cierto? Todas vayan pensando un ejemplo y ya yo vuelvo para que me den a quien yo llame un ejemplo de creación en este proceso de aprendizaje. Miren el ejemplo que yo les puse con la creación de un libro, pero también se puede aplicar para otros contextos. ¿Listo? Entonces, ya vuelvo y vayan organizando las ideas. ¿Sí quedó claro la actividad? Sí, bro. Profe, Sí. Dígame, Manuela. eh, eh, No la escucho muy bien. Chicas, van a buscar un ejemplo, ¿cierto? Donde el proceso final sea la creación de algo con base a un conocimiento previo. Yo les di el ejemplo de un escritor que crea su libro con base en aprendizajes anteriores, como cuál, como haber leído, haber visto otros autores o desde la experiencia personal. ¿Listo? Entonces, ya vuelvo y llamo a una sola persona para que nos dé el ejemplo. ¿Listo? ¿Me puede volver a... Manuela, ¿me escucha? Sí, profe, le escucho. Ok, listo. Bueno, vuelvo a explicar. Ahorita yo di un ejemplo de los elementos del aprendizaje, ¿cierto? ¿En qué consistía este ejemplo? En que el proceso termina en la creación de un producto según nuestra perspectiva. Entonces, el ejemplo que yo les di, y que es la idea que ustedes creen un ejemplo, una de ustedes, que yo voy a seleccionar, de la creación de algo. Por ejemplo, un escritor. Un escritor crea un libro desde su percepción, desde lo que él comprende, desde lo que él entiende y con lo que está de acuerdo, pero con base en que en otros autores anteriormente ha tenido que estudiar ese ese tema específico o esa situación específica para poder crear un producto propio, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar otro ejemplo que no sea el de un escritor que podamos aplicar estos elementos. ¿Sí quedó claro? Sí. Perfecto, chicas. Entonces vayan pensando y ya volvemos. No se desconecten, vayan pensando el ejemplo.
Bueno, listo, chicas. Tiempo. ¿A quién le gustaría dar su ejemplo? Para yo no llamar. ¿A quién le gustaría dar su ejemplo? Le damos aquí un puntico Profe, a mí, en la tarea que les voy a dejar hoy. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Daniela. Adelante, Daniela. ¿Qué ejemplo pudo encontrar? bueno, profe, yo estuve, o sea, hace mucho tiempo, ahora que venimos con la temática de crear, yo siempre me pregunté, o sea, un entrenador de perro, ya me entiende. Yo me imagino que el entrenador de perro, para poder enseñar a un animal, usted sabe que es muy difícil hacer eso por, obviamente, su estado de animal. Yo me imagino que el creador de esa profesión debió analizar, concentrarse, evaluar la actitud, evaluar cada cosa, cada detalle que podía hacer el animal. O sea, resolver cada uno de sus problemas que tiene el perro normalmente. Yo me imagino que él tuvo que, o sea, estudiar eso, volverse un especialista en cómo es en el aprendizaje del perro para que un ser humano, para que un animal le pueda hacer caso a un ser humano. Yo me imagino que, o sea, eso debe ser un proceso. Por eso es que siempre me hice la pregunta de que cómo un entrenador de perro puede entrenar a un animal que es tan difícil de cómo es, o sea, de manejar, porque claro, su mente, el raciocinio de un animal es tan pequeño, tan poquito o sea, que en ese poquito de razón que tiene, el ser humano pudo lograr hacer algo mucho más grande para que un animal como el perro se acostumbre a las conductas del ser humano, que haga caso de pronto a lo que la persona le está diciendo, que escuche lo que la persona le está diciendo, ya que ellos son animales que son libres por lo general son perros. Los perros son una de las clases de animales que son libremente, que ellos van a su albedrío, o sea, y para tomar la atención de un animal es muy difícil. Entonces, entonces eso es lo de crear. Ya. Perfecto. Bueno, Daniela. O sea, es un buen ejemplo en temas de pronto a la hora de poderlo argumentar. Lo podemos argumentar con que hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, ¿cierto? Para poder entrenar a los animales, cualquier animal. Ya se ha logrado, pero tiene que ser una persona experta. Entonces, para poder hablar de una experticia, es una persona que ha tenido que estudiar mucho, que ha tenido que documentarse mucho, y obviamente todo ese proceso va a conllevar a un nuevo aprendizaje y a la creación pues de algo nuevo. Miren que no solamente lo podemos llevar al aprendizaje de algo, sino miren que también crear un nuevo conocimiento y con este conocimiento aportar a las demás personas. ¿Listo? Perfecto, Daniela. Entonces ya ahí tiene su puntico. Ahora vamos a hablar de las fases del aprendizaje. Necesito que por favor le presten mucha atención a estas fases del aprendizaje, porque con esta vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Listo? Una pequeña actividad. La idea es que pues todas puedan participar y podamos pues todas tener su punto de participación positivo. ¿Listo? Esto no es una nota específica y les va a sumar o a restar puntos en las demás notas. ¿Listo? Entonces vamos a prestar mucha atención. Ya les estoy diciendo, les estoy dando el machetico de que tienen que prestar atención para que puedan participar de la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar ahora con las fases del aprendizaje. En total son 5 fases, ¿verdad? Y vamos a desarrollar el significado de cada una de las fases.
La primera fase para todo proceso de aprendizaje, y es algo que yo se los he repetido y que yo creo que a ustedes ya no se les va a olvidar nunca, es la atención. Entonces, ¿qué quiere decir esta fase o qué logramos en esta fase? Bueno, este es un proceso conductual y cognitivo de una concentración selectiva, ¿cierto? Que va a ser necesario y preparatorio con una disposición a recibir ciertos estímulos y otros no. ¿Por qué recibiremos ciertos estímulos y otros no? Porque al decirnos que es algo selectivo, es que nosotros podemos escoger, ¿cierto?, lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Entonces, nuestro proceso de aprendizaje inicia cuando algo nos llama la atención. Por ejemplo, Catalina, ¿por qué decidió estudiar atención a la primera infancia? Respóndame, porfa, Catalina. Porque alguien se lo dijo o porque a usted le gustaban los niños, no sé. ¿Por qué decidió Catalina estudiar atención a la primera infancia? Porque me gusta cuidar a los niños, me gusta esa carrera. Porque le gustan los niños, ¿qué más? No le escuché muy bien. Porque en sí toda la carrera me gusta, entonces. Porque le gusta la carrera. Bueno, vamos a escuchar por aquí a María Piedad. ¿Por qué decidió estudiar atención a la primera infancia? Bueno, señor, yo escogí la carrera. Hace años estaba pues, con esas ganas de comenzar los estudios, pero no tuve la situación económica para hacerlo y el tiempo. Entonces, precisamente ahora pues, ya tomé la decisión porque pues, tengo tiempo libre y la parte económica mejoró. Y por eso es que además de eso tengo mucha conexión con los niños. Me gusta enseñarles, me gusta que ellos aprendan, que ellos tengan vivan ese mundo pues, de la clase también. Me llama mucho la atención, por eso les quiero participar. Bueno, lo que medio le alcancé a escuchar, porque ya lo último está un poco entrecortado, ¿cierto? Porque le llaman la atención los niños, independiente de cualquier situación personal que tuvo, hubo una razón como muy específica de por qué escoger atención a la primera infancia y no otra carrera. Entonces, miren que ustedes escogieron eso, o sea, ustedes nadie se los impuso y seguro que si les imponen estudiar otra carrera, tal vez no le hubieran prestado la misma atención, no le hubieran puesto el mismo empeño. Entonces la selección es algo muy selectivo, va de acuerdo a un estímulo, a mis intereses, con lo que yo me sienta a gusto, ¿listo? Luego de que ya centramos nuestra atención en algo, ya viene una fase, la segunda fase, que se llama percepción, que está orientada a la percepción. Y aquí es cuando le damos entrada a los sentidos. ¿Por qué a los sentidos? Porque todo empieza a tener un significado, ¿cierto? Empieza a tener un significado y empezamos a asociar cosas, a decir esto sí me gusta, esto no me gusta. Empezamos a dar una opinión un poco más personal de eso que le estamos prestando atención, ¿cierto? Entonces, este proceso de percepción es el resultado de eso que se percibe, va a depender de un aprendizaje anterior y en parte de los estímulos o situaciones que se están atendiendo. Entonces, nuestra percepción va a variar de acuerdo al conocimiento previo, al conocimiento anterior que tengamos sobre una situación. Por ejemplo, si a mí desde mi casa siempre me han inculcado un tipo de religión, lo más probable es que yo me encamine por ese tipo de religión. Pero si en mi casa me encaminan por una religión y me hablan mal de las otras religiones, probablemente mi percepción, mi idea, estará orientada a eso que me han dicho anteriormente, ¿ya? Entonces, las percepciones siempre pueden variar, pero también podemos cambiar de percepción, ¿cierto? De acuerdo a nuevos conocimientos. Entonces, la segunda fase sería la percepción. La tercera es la adquisición. La adquisición es cuando podemos dar respuesta a ese estímulo percibido. Entonces, cuando empezamos ese proceso de aprendizaje, porque empezamos a adquirir ese nuevo conocimiento, lo empezamos a asimilar.
por decirlo en otras palabras. ¿Listo? Y empieza otro proceso que se llama retención. Con la retención podemos hablar de la memoria, ¿verdad? Que es cuando retenemos la información durante un tiempo suficiente, ya sea a corto plazo o a largo plazo, que ya se los había pues explicado anteriormente. Entonces, todo eso va a depender ¿de qué? De la primera fase, que es ¿cuál? ¿Cómo se llama? La atención. Exactamente, entonces todo empieza con la atención. ¿Y cuál es el fin? La transferencia. ¿Y a qué llegamos con la transferencia? Es cuando empezamos a aplicar esos conocimientos aprendidos para facilitar o dificultar los aprendizajes posteriores. Entonces, la transferencia no solamente es cuando yo le puedo enseñar a otra persona, sino que también ese conocimiento que yo aprendo me puede facilitar un próximo aprendizaje. Por ejemplo, esta clase a ustedes les puede facilitar la siguiente clase, que tal vez sea dificultades del aprendizaje, o puede que les dificulte un poco más el aprendizaje para otra materia. Entonces, ese es el proceso de transferencia cuando vamos a llevar a la práctica, porque como bien sabemos, no es lo mismo la teoría que la práctica. Cuando ustedes están aquí, están aprendiendo todo lo que tiene que ver con teoría, pero ya la práctica es enfrentarse a un grupo de niños, entonces empezar a aplicar la economía de fichas, empezar a aplicar que lo primero es tener su atención, pero a través de qué estrategias puedo obtener yo la atención de un niño. Entonces miren cuán indispensable es que ustedes tengan en cuenta estas fases, pero que logren a la última fase, que es la de transferencia, cuando ponen en práctica los conocimientos. ¿Listo? Chicas, ¿les quedó clara las fases del aprendizaje? Sí, profe. Sí, ¿Alguien profe. tiene una duda? Ok, listo. Entonces, vamos a hacer la actividad. Es algo muy breve, quiero que todas me den su opinión, que todas participen. Permítanme un segundo y les dejo de proyectar esto para proyectarles la actividad. La vamos a hacer en un Excel y vamos a ir escribiendo las respuestas. ¿Ya pueden ver la pantalla o todavía no? No, profe. Ok. Denme un segundo. Denme un segundito.
Confírmeme si ahora pueden ver un Excel. No, profe. Ahí sí, ya, profe, yo sí lo veo. Sí, profe, lo veo. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es organizar las fases primero, ¿cierto? El orden de cada fase y el significado. ¿Listo? La idea es que seamos lo más sinceras posibles y no estemos viendo la foto que le hayamos tomado a la diapositiva. Listo, entonces, ¿cuál creen ustedes que es la primera fase? Atención. Ok. Van respondiendo personas diferentes. La que participó ahora, ¿quién fue? Daniela. Sí. Listo, Daniela, ya no participa más, vale, a menos que ninguna de las compañeras responda. Bueno, vamos ahora, ¿quién quiere decirnos cuál es la segunda fase? Yo, señor. Percepción. Recuerden pedir la palabra, no pueden decir la respuesta. Pedir la palabra. ¿Quién dijo percepción? Karen. Bueno, yo voy a ir escribiendo, puede que esté buena, puede que esté mala. ¿Listo? Pueden corregir ustedes también. Bueno, Sharon dice que percepción. ¿Cuál es la? ¿Quién pidió la palabra por aquí? Bueno, vamos en orden. Ahora María Piedad, ¿cuál es la tercera fase? Adquisición. Adquisición. ¿Ok? Luego sigue María Claudia. María Claudia, ¿cuál es la siguiente? Retención. ¿Cuál? Retención. No le escucho muy bien. Retención. Ok, retención, dice la señorita por acá. Y la última fase, Betty. Betty, que es Beatriz, perdón. Transferencia, señor. Transferencia. Ok, bueno. Esto, yo no voy a hacer las correcciones, ustedes mismas van a corregir. ¿Están de acuerdo todas con que este es el orden de las fases? Respondan todas, por favor, activen los micrófonos. Sí, señora. ¿Están de acuerdo todas? Solo escucha a María Piedad y a Catalina. Escriban en el chat, por favor. Sharon dijo que sí está de acuerdo. ¿Quién más? Necesito ver sí o no de todas en el chat. María Piedad también está de acuerdo. A la que no ponga el sí, le pregunto qué desearía cambiar. Manuela dice que sí. Ok, ¿quién más? Daniela, Catalina. Bueno, ¿quién más? María Claudia, Beatriz. ¿Quién más, chicas? Falta por aquí. ¿Daniela está de acuerdo o no está de acuerdo? No, Daniela ya dijo que sí. Bueno, entonces, chicas, ahora las que faltan por participar deben poner dónde va cada significado. Ya tenemos nuestras fases organizadas. Ahora vienen los significados. Vamos a escuchar por aquí a Beatriz. Ponga un significado a cualquiera, no tiene que ser en orden. Escoja cualquier significado y póngaselo a una de las fases. Escoja uno, Beatriz. ¿Cuál va con cuál?
sea, ¿cómo, señor? Explíqueme que no le entiendo. Usted está viendo el Excel, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces mire que una parte del Excel dice fase y los otros dicen significados. Entonces, ya todas las compañeras que participaron organizaron el orden de las fases. Pero ahora hay que decir, por ejemplo, la fase de atención significa añadir conocimientos. Entonces, esa va con atención. Si eso es lo que usted cree. Aplicar conocimientos, perdón, va con atención, usted me dice, aplicar conocimientos va con atención. ¿Ya? ¿Cuál de estos que están aquí, que les estoy mostrando en el Excel, es el significado de una de las fases? Va a escoger uno solo. ¿Sí me entiende o no? Aún no me entiende. no le entendí mucho, señor, porque escucho entrecortado. Bueno, vamos a que una de las compañeras participe para que de pronto con el ejemplo pueda entender. Manuela levantó la mano. Adelante, Manuela. Recuerden que son personas que no han participado. Adelante. Un momento, profe. Bueno, la adquisición es un proceso de aprendizaje en el cual el ¿Cuál? estudiante... Mire que ahí pero no, miren que yo les doy las opciones. En el Excel al lado que está verde, esas son las fases en desorden. Ahora están los significados en desorden y van a escoger uno que va en cada una de las fases. Van a relacionarlos. Vamos a darle la oportunidad por aquí entonces a Daniela a ver. Cuéntenos, Daniela. ¿Cuál va a relacionar? Profe, en atención va a concentración selectiva. Ok. Entonces, Daniela dice que atención significa tener concentración selectiva. Vamos a seguir desarrollando para ver si las demás están de acuerdo o no. Listo, muchas gracias, Daniela. Por aquí llevo que María Piedad estaba levantando la mano. Adelante, María Piedad. Para percepción. ¿Cuál va con percepción? Mantener la información. Ay, ya. Percepción dice que va con mantener la información. Así, María Piedad. Sí. Ok. Pueden decirlas en desorden. Que las estén diciendo las compañeras y yo le esté poniendo no quiere decir que estén bien. Pueden hacer correcciones. Por aquí, ¿quién más quiere participar? Adelante, Manuela, y después María Claudia. Cuéntenos, Manuela. En adquisición, aplicar los conocimientos. En adquisición, aplicar los conocimientos. Sí. Okay. ¿Y quién más había pedido la palabra? No. ¿Quién sigue por aquí? María Claudia. Mantener la información. Selectiva, retención. Mantener la información en retención. ¿Sí? Es que no le escucho muy bien, María Claudia. Espera un momentico, Daniel, y termine de participar la compañera. Que yo no había hablado. Esa ya está allá arriba. Yo digo que en No, pero les recuerdo, María Claudia, permítame un segundo, les recuerdo que ustedes pueden hacer correcciones. Yo estoy poniendo lo que ustedes me dicen, pero eso no quiere decir que esté bien. Las fases sí están bien organizadas,
pero debemos organizar los significados. Entonces ustedes pueden decir qué podemos corregir. ¿Qué es añadir significado? Dígame, María Claudia, es que se le escucha lejos. Añadir significado. ¿A cuál? ¿Con cuál fase va a añadir significado? ¿Cuál? Retención, profe. Con retención. Bueno. ¿Quién más? Les recuerdo, deben hacer correcciones en los significados porque no están bien. Señor, ¿me ¿Quién permite hacer levantó la mano? Recuerden pedir la palabra. adelante? Dígame, María Piedad. Mire, usted sabe que yo he dicho percepción, pero estaba dudosa entre añadir significado. Entonces, para mí la percepción sería añadir significado. O sea, quiere corregir, Sí, o sea, quitar de percepción, mantener la información y poner añadir significado. Bueno, vamos a hacer el cambio que dijo la compañera. Listo, entonces retención nuevamente queda en blanco. ¿Quién más quiere hacer correcciones? Percepción para ir indicándoles ya quedó ok, es decir, que percepción sí está relacionada con empezar a añadir significado. Y atención también está correcta, que es, la atención es cuando tenemos una concentración selectiva. Pero entonces debemos corregir adquisición y estipularle un significado a retención y a transferencia. Vamos a ver quién levantó la mano. Recuerden que deben levantar la mano. María Claudia, ¿nuevamente desea participar? Sí, profe. Mire, en retención va a aplicar conocimiento. ¿En retención va qué? Aplicar conocimiento. Aplicar conocimientos. Bueno, acá la señorita dice que debemos cambiar esta y ponerla acá. Listo. ¿Qué dicen las compañeras? Entonces, ¿qué opciones nos quedan por acá? Correlacionar. Aplicar conocimientos, dar respuesta y mantener información. Hay que seguir haciendo correcciones. ¿Quién más? Profe, yo digo que Pedir la palabra, señorita Daniela, debe pedir la palabra. Adelante, ya levantó la mano, ahora sí. profe, yo digo que en adquisición Sí. deben mantener la información y en transferencia yo digo que es aplicar los conocimientos. O sea, en transferencia aplicar los conocimientos, ok. En adquisición mantener información. No, profe, no. No, me equivoqué, disculpe. Debe decir una sola. Ajá, ya, yo voy a decir una sola. En retención va a mantener la información. Ya, no puede decir más nada. Ya, ¿listo? no digo más. Ajá. Bueno, entonces ella dice que en retención va a mantener la información. Hay que terminar de organizar. ¿A quién le gustaría terminar de organizar? Vamos por aquí, vamos a ver quién ha estado en silencio que no ha participado. Vamos a escuchar por aquí a la señorita Catalina. Catalina y Beatriz. Señor, yo sí le participé a usted en fase. Ajá, pero falta ahora en significado. Falta en significado. Y también tengo pendiente por aquí escuchar a la compañera Catalina. Se salió Silena. Señor, disculpe que le hable sin hacer la mano, es que no sé cómo está, no sé
cómo levantarlo. ¿Cómo que? Que disculpe por hablarle sin levantarlo, ahora es que no sé levantarlo. Bueno, ¿dónde cree usted que va? Adquisición, aplicar los conocimientos. O sea, tenemos que cambiar a aplicar los conocimientos a adquisición. ¿Están de acuerdo con el cambio que hizo la señorita? Sí, profe, yo digo, yo sí. O sea, en adquisición es aplicar los conocimientos. Por favor, voten todas en el chat. Si alguien dice que no, levante la mano. Bueno, vamos a escuchar primero a María Piedad y luego a Manuela, que levantaron la mano. La escucho, María Piedad. Profe, en transferencia, como usted explicó, la teoría dice que finalmente uno aplicaba los conocimientos a todos los procesos que uno realizaba. Entonces, para mí, transferencia es aplicar los conocimientos. Ok, listo. Muchas gracias, María Piedad. Vamos a escuchar a ver qué dice Manuela y decidimos transferencia. Adelante, Manuela, que pidió la palabra. Profe, en adquisición no es aplicar los conocimientos. Yo digo que es dar respuesta. Ok, entonces, por aquí la compañera Manuela nos dice que adquisición es dar respuesta y la compañera nos dijo, María Piedad, que transferencia era aplicar los conocimientos. Vuelvo y hago la pregunta a todos. Y necesito que me escriban en el chat. ¿Están de acuerdo con el resultado final del recuadro que tenemos acá? ¿Están de acuerdo con ese resultado? Voy a quitar los colores. ¿Están de acuerdo o no? Vamos a ver por aquí. María Piedad dice que sí, Manuela dice que sí. María Claudia, Betty. Voy a revisar si todas dicen sí o no. La que no responda, entonces debe dar el resultado que ella cree. Ya María Piedad dijo que sí, Manuela dijo que sí, María Claudia sí, Betty dijo que sí. Falta por aquí quién, falta Catalina, falta Daniela, falta Sharon. ¿Qué piensan ustedes? Ya Daniela dijo que sí. Sharon. Yo digo que no, porque pienso que la respuesta va en transferencia y aplicar los conocimientos en adquisición. Ok, listo. Entonces vamos a ver. Usted dijo que dar respuesta va en cuál? En transferencia. Ok. Y aplicar los conocimientos en adquisición. Listo. Entonces vamos a ver ahora sí el resultado. Se los voy a mostrar en un pequeño resumen que yo les quise hacer. Por acá Catalina también dice que no. Voy a dejarles de presentar un momento voy a copiar y pegar el resultado que tenemos en la diapositiva que les voy a presentar para hacer la comparación del Excel con el resumen. Y vamos a ver si estaba correcto o no. Para yo copiarles este cuadrito al lado y puedan comparar. Y con la comparación me van a decir si está correcto o no está correcto. Listo. Ya pueden ver nuevamente la diapositiva. Lo que está en colores es la respuesta correcta.
Hola, chicas. ¿Sí están viendo? Sí, señora. Entonces, miren que el resultado final que lograron obtener ustedes, pues que pudieron participar todas, está correcto. Les recuerdo, y voy a retomar la diapositiva donde están las fases, que en la transferencia logramos aplicar los conocimientos, ¿verdad? Logramos aplicar el conocimiento y es donde vamos a la práctica, y en la adquisición es donde damos respuesta a ese estímulo percibido. Entonces, primero tenemos una percepción y luego damos una respuesta a través del aprendizaje que estamos adquiriendo. ¿Listo? Entonces, quiero que se queden con este pequeño resumen de las fases, porque yo sé que así lo van a entender mucho mejor. Quise hacer la actividad donde ustedes mismas construyeran, de acuerdo a los conocimientos, el resumen. ¿Para qué? Para que les sea más fácil entenderlo y comprenderlo, con palabras que sean claves. ¿Listo? Entonces, la atención está relacionada con una concentración selectiva. La percepción es cuando le añadimos un significado de acuerdo a nuestros sentidos. En la adquisición, como adquirimos un conocimiento, estamos dando una respuesta. En la retención podemos mantener esa información que adquirimos y por último llegamos al fin, que es la práctica, ¿cierto? Que es aplicar esos conocimientos. ¿Listo? ¿Les quedó clara la información? Sí, profe. Chicas, sí les quedó claro, ahora sí entendieron. ¿Les fue más fácil entender así? Vamos a ver Sí, qué están profe. escribiendo por acá. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Para las señoritas que habían dicho que había que hacer correcciones, ¿ya les quedó claro? Me confirman, por favor, la señorita Catalina. ¿Quién más había dicho que había que hacer correcciones? Señor, yo dije que había que hacer correcciones porque estaba todavía la respuesta. Yo dije mantener la información en retención y la habían cambiado por dar respuestas. Por eso dije que no. Pero como ya la cambiaron, sí. Perfecto, señorita. Entonces, bueno, ese resumen también lo tienen en sus diapositivas que tienen en Q10 para que puedan empezar a asociar esas fases y les sea mucho más fácil poder organizar su clase, que va a ser el producto o la actividad final que va a salir de esta clase. Y ya por último les voy a explicar de manera muy breve los estilos de aprendizaje, porque con base en esto que les voy a explicar ahora brevemente, es que vamos a hacer el mapa mental, que tal vez muchas me estuvieron preguntando, pero como no habíamos dado la clase, no podía explicarles todavía en qué consistía. ¿Listo? Porque la idea era que primero viéramos la clase y ahí sí, ustedes pudieran listo, entonces contamos con 8 estilos de aprendizaje. ¿Qué quieren decir los estilos de aprendizaje, chicas? Que no todos aprendemos de la misma manera, ¿vale? Todos aprendemos de una manera diferente y es importante conocer estos estilos de aprendizaje para que nos sea más fácil poder llegar a nuestros estudiantes. Por eso es que los docentes tenemos que utilizar diferentes metodologías, tenemos que utilizar TICs, tenemos que utilizar videos, tenemos que utilizar audios, también tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a todos los estilos de aprendizaje que ustedes, nuestros estudiantes, puedan tener. No podemos tener un solo estilo. ¿Por qué? Porque entonces eso a ustedes los va a, algunos no van a llegar a la comprensión de la clase. ¿Listo? Entonces es algo muy breve, pero sí quiero que ustedes indaguen un poco más sobre estos 8 estilos y que puedan de ahí sacar su mapa. ¿Listo?
Entonces, el primer estilo de aprendizaje es el lógico-matemático. Estas son las personas que ustedes ven que, por decirlo de alguna manera, se les facilita mucho más los números, utilizan muchos esquemas, muchos dibujos, recuadros o gráficas para poder explicarse o para poder entender mucho mejor. Ya llevándolo a términos de personalidad, suelen ser personas que son un poco más racionales y un poco más lógicas a la hora de poder entender un tema. Suelen ser un poco de contextualizar. Cuando hablamos de contextualizar, es que lo llevan un poco más a la realidad, no, sino que suelen ser personas que son un poco, por decirlo, de alguna forma cuadriculadas, ¿cierto? Son personas que se orientan más por lo lógico y que en términos de aulas de clases les va mucho mejor en las matemáticas. ¿Listo? Ese es uno de los 8 estilos de aprendizaje que vamos a encontrar dentro del aula de clases. Ahora, hay otro estilo de aprendizaje que es el social o social interpersonal, ¿cierto? Que es característico en aquellas personas que prefieren trabajar con los demás, aquellas que prefieren trabajar en equipo. Son aquellas personas que siempre dicen, profe, ¿por qué no hacemos el trabajo en grupo? Porque prefieren crear o creen que entienden mucho mejor cuando hacen parte de un equipo. No aquellos que dicen que van a hacer grupos para hacer recocha, no, sino que de verdad creen que van a aprender mucho mejor cuando están en equipo y creen que pueden sacar muchas más ideas. Una actividad o una estrategia que podemos implementar para las personas que suelen ser un poco más sociables, que suelen trabajar en equipo, puede ser el juego de roles. Cuando hablamos de juego de roles, quiere decir que vamos a recrear una situación específica. ¿Listo? Chicas, ¿les quedaron? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. ¿Sí han entendido estos dos estilos? Sí, profe. ¿Quién cree que tiene el estilo matemático o el estilo interpersonal? Yo tengo el interpersonal. Ok, Tengo Daniela dice que trabaja mucho también. mejor. O sea, que trabajan mucho mejor en equipo. Ok, bueno, ahora vamos a conocer otros estilos y se van a empezar a identificar con alguno o con varios. Ahora está, al contrario del social o interpersonal, está el intrapersonal. Si el anterior era una persona que le gustaba mucho más trabajar en equipo, el intrapersonal es también llamado individual. Es una persona que se caracteriza por estudiar solo, que prefiere un lugar más tranquilo para poder estudiar. A términos ya de personalidad, suelen ser unas personas que son un poco más reflexivas, se centran en temas específicos que son más de su interés. Entonces, pueden haber personas que prefieran trabajar solas porque creen que aprenden mucho mejor. Les pongo un ejemplo. A mí en la universidad a veces nos reuníamos para estudiar en un equipo y listo, yo participaba, yo aportaba, pero cuando yo llegaba a mi casa, yo sentía que tenía que volver a estudiar porque como habíamos tantas personas, yo sentía que lo que dijo la una, lo que dijo la otra me enredaba, entonces mejor yo volví a estudiar en mi casa o prefería no estudiar en grupo porque sentía que yo podía aprender mucho mejor sola. ¿Por qué? Porque tenía que volver a leer, tal vez anotaba. Entonces, en la parte del estudio, porque es muy diferente el estudio al trabajo, ¿cierto? En un contexto laboral, uno puede desarrollar otras competencias porque ya no se trata de estudiar algo. Cuando estamos hablando del estudio, uno tiene que memorizarse, uno tiene que comprender la información, entonces tal vez por eso, en términos de estudio, yo me orientaba por el intrapersonal. Ahora, hay otro estilo que es el visual. Son aquellas personas o aquellos niños que asimilan muy bien las imágenes, los diagramas, los gráficos, los videos. Suelen ser personas prácticas, y emplean muchos símbolos, una taquigrafía visual para tomar apuntes, donde hacen diseños de mapas conceptuales, mapas mentales, en fin, ya que de ese modo van a memorizar mucho mejor. Entonces, miren lo importante que es en el aula de clases poder utilizar videos, ¿verdad? Porque puede que tengamos que uno de nuestros estudiantes
dentro del aula aprenda mucho mejor de manera visual. Entonces en la metodología hay que basarnos en todos los estilos de aprendizaje para poder llegar a todos los estudiantes. Ahora vamos con el auditivo. Es cuando las personas aprenden mejor escuchando. Por ejemplo, hay personas que van al aula de clases, van al salón y con lo que escuchan en el salón ya se sienten preparados para un examen, ya se sienten preparados para cualquier pregunta que le hagan, a diferencia de alguien que de pronto es más visual. Estas personas se interesan por los debates, por las discusiones o simplemente con las explicaciones que damos aquí en el aula. Entonces ya tenemos, hablando un poco de los sentidos, ya tenemos el visual, el auditivo, ahora nos vamos por el verbal. El verbal está orientado a la lectura y a la escritura, ¿cierto? Entonces es un aprendizaje lingüístico. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje estudian mejor leyendo o escribiendo. Entonces para ellos es mejor estar leyendo apuntes o tomar apuntes durante la clase. Si se pueden dar cuenta, pues yo he visto que no todas, pero hay muchas que les gusta anotar lo que entienden. Entonces tal vez su estilo de aprendizaje, ¿cierto? Porque yo las observo a ustedes también para saber cómo llegar a ustedes. Y puede que su estilo de aprendizaje sea a través de la escritura. Y para cerrar, tenemos estos últimos dos estilos, que está el kinestésico, que son aquellas personas que aprenden mejor con la práctica. Es decir, haciendo más que leyendo o observando, ellos podemos involucrar a los estudiantes en actividades que sean un poco más de movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que tienen este estilo de aprendizaje, que es el kinestésico, suelen ser personas que tal vez les guste bailar, suelen ser personas que sepan bailar, ¿cierto? Porque aprenden a través de la práctica. También cuando están aprendiendo las vocales, repetir las vocales, estas personas pueden aprenderlo mucho mejor. Y por último, tenemos un estilo de aprendizaje que es el multimodal. Este aprendizaje multimodal básicamente lo que dice es que combinamos diferentes tipos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, miren que yo les podría decir que yo puedo combinar un poco el aprendizaje interpersonal con el intrapersonal de acuerdo al contexto. ¿Listo? Entonces, chicas, esos son los 8 estilos de aprendizaje que vamos a desarrollar en la tarea que les voy a dejar para hoy. ¿Listo? ¿Sí les quedó clara la información? Sí, profe. Listo, entonces la idea, mis niñas, es que ustedes empiecen a ver en qué estilo de aprendizaje se ubican para poder saber cómo pueden empezar a estudiar y empezar a organizar sus hábitos de estudio. Y también es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a tener que preparar clases. Entonces, miren que en algunas clases yo les traigo videos. En esta clase traje una actividad que es un poco más práctica. ¿Por qué? Porque hay diferentes estilos de aprendizaje y es indispensable que nosotros como docentes empecemos a aplicar diferentes estrategias que le van a permitir a ustedes llegar a los estudiantes, todos puedan aprender. ¿Listo? Entonces, ¿vamos claros hasta ahí todas? Sí, profe. Sí. Perfecto, mis niñas. Yo quiero saber si entendieron los estilos de aprendizaje porque de aquí sale la tarea. Y ya para cerrar, pues, con la temática, quería dejarles esta frase que es muy importante y es que la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Entonces, yo les invito a que ustedes abran la mente y cuando hablo de abrir la mente es que empecemos nosotros también a indagar, a buscar información, para que nos sea más fácil el aprendizaje, ¿cierto? No es solamente quedarnos con lo que está aquí en el aula, sino que empecemos a indagar, a buscar por fuera, y si tenemos que aportar algo que hayamos encontrado lo podemos decir, o si tenemos dudas también lo puedan hacer. ¿Listo? Ahora vamos con la tarea que tienen para esta semana. Esta tarea es individual. Toda esta información que yo les estoy proyectando ya está en la plataforma Q10
Solo que se las quise proyectar aquí para que pues la tengan en cuenta. Entonces, la tarea es que deben realizar un mapa mental a mano. Todos ustedes deben realizarlo a mano, ya sea en una cartulina, en una cartelera, en un octavo de cartulina, en un cuarto, en fin. Deben hacer un mapa mental con los 8 estilos de aprendizaje que les acabo de socializar. ¿Qué voy a evaluar yo en ese mapa mental? Y ya les voy a explicar y mostrar unos ejemplos del mapa mental para aquellos que de pronto no sepan qué es un mapa mental. Entonces, yo en ese mapa mental les voy a evaluar la información que documenten, que debe ser real, la creatividad que ustedes hagan, ya sea con dibujos, con imágenes, con colores, etc. Entonces, la información que documentan, pero también la creatividad y la estructura del mapa mental. ¿Qué quiere decir la estructura? Un mapa mental es muy diferente a un mapa conceptual. En un mapa conceptual se utilizan palabras claves, pero se utilizan mucho más las palabras, a diferencia de un mapa mental, que en un mapa mental podemos expresar un significado a través de una imagen, a través de un dibujo o una palabra específica. No vamos a escribir un texto extenso en un mapa mental. ¿Listo? Este mapa mental que van a hacer ustedes en físico, le van a tomar una fotico y lo van a subir a la plataforma Q10 en donde les dice tarea mapa mental. ¿Listo? Todas van a subir eso a la plataforma Q10 y lo vamos a exponer en clase. Listo, cada una va a tener 2 minuticos breves, algo muy breve, para que expongan ese mapa mental, lo exponen y enseguida vamos subiendo su nota en Q10. ¿Listo? Ustedes, en este caso que tuvimos la clase hoy lunes, el plazo para subir ese mapa mental será al próximo lunes 31, sí es, próximo lunes 31 de mayo. ¿Listo? ¿Por qué? Hasta el próximo lunes 31 de mayo a las 12 de mediodía, porque a las 3 que nos encontremos ustedes van a proyectar su mapa mental aquí. Así como yo les proyecto unas diapositivas, ustedes van a proyectar su mapa mental. Si alguna tiene problemas para proyectar el mapa mental, porque está de un celular, porque en fin, cualquier situación, yo ingreso a Q10 y el mapa que ya debe estar montado en Q10, le hago el favor de proyectar. ¿Listo? ¿Tenemos clara la información? Sí, profe. Profe. Chicas, aquellas que de pronto estén en clase presencial o que deseen asistir, de ustedes que están hoy virtual, que deseen asistir a clase presencial el viernes, deben subir el mapa conceptual entonces antes de 12 de mediodía del viernes 28 de mayo, porque en la clase presencial también van a exponer el mapa mental. ¿Listo? ¿Les queda claro ese tema para que de pronto si, por ejemplo, alguna que vaya a clase presencial me diga, ay, profe, es que yo no sabía? Sí se explicó y la nota no es solamente subir el mapa mental, sino cómo se expone. ¿Listo? Listo, chicas, quiero saber si entendieron eso para ya explicarles qué es un mapa mental y Sí, darse profe. por finalizada la Sí, clase. profe. Listo. Asumo que Manuela, que Beatriz, María Piedad, Sharon y María Claudia también entendieron porque Sí, no han dicho profe. nada. Sí. Sí, profe, sí le Listo. entendí. Listo, bueno, chicas, entonces aquí de manera muy rapidita les explico que un mapa mental es una representación gráfica. Miren bien la palabra, representación gráfica de una idea o de un concepto, ¿cierto? Y que lo hacemos de manera organizada para asociar ideas. ¿A través de qué? A través de palabras claves, de imágenes, de dibujos o de colores, que relacionan distintos elementos partiendo de una idea principal. Entonces, miren que todo parte de una idea principal, pero que va a relacionar diferentes elementos. En este caso, ¿qué idea van a relacionar ustedes? Los estilos de aprendizaje. ¿Y qué van como a desglosar cuál es cada uno de esos tipos de estilos de aprendizaje? Aquí hay varios ejemplos. Miren este.
que está bien organizadito, bien lindo. ¿Sí están viendo el ejemplo? Igual el ejemplo yo se lo subí. El ejemplo yo se lo subí a la plataforma Q10 y también le subí un video que se llama 10 tips para hacer un mapa mental. Acá hay otro ejemplo de mapa mental. Es un poco más sencillo, pero miren que habla de diferentes ideas. Y tenemos este último. Entonces, no es que van a hacerlos igual a los que yo les estoy proyectando, es simplemente un ejemplo para que se hagan a la idea de cómo hacer un mapa mental. ¿Listo, chicas? Entonces ya saben, aquellas que vayan a asistir a la clase presencial me deben confirmar que van a asistir y a las 12 de mediodía el mapa mental debe estar montado en la plataforma Q10 para que lo socialicen en clase presencial. Y las que siguen conmigo virtual tienen plazo hasta el lunes porque pues la explicación se las dio el lunes y hasta el próximo lunes 31 suben hasta las 12 de mediodía el mapa mental a Q10 y a las 3 de la tarde que tenemos las clases lo socializan, ¿vale? Creo que la información quedó bastante clara. Adelante, María Piedad, que está pidiendo la palabra. La escucho. ¿Qué duda tiene o qué le gustaría aportar? Profe, mi duda es sobre las primeras actividades o la primera lección. ¿Cuál sería la actividad que nos dejó? Porque pues, en la videollamada pasada usted nos había dicho que había que hacer un video, pero no entendí. Bueno, no les dejé. Esta es la primera actividad que vamos a realizar. Ya, la primera nota formal que vamos a tomar es este mapa mental, que deben hacerlo. Esta es la primera nota formal. Ya yo les estaré explicando próximamente cuál será la actividad, las dos actividades que faltan. ¿Listo? En la próxima clase les voy a explicar el producto, que ese sí es el video, de cómo estructurar una clase, que se los voy a estar explicando, y para que me lo envíen en la última semana. ¿Listo? Porque estamos en la segunda semana. ¿Ya? Esta de ustedes es la segunda clase. Sí, se me ha entendido, lo que era que estaba confundida, creía que el video era de la o sea, como una... No, en la primera clase no hemos tomado una nota formal, la primera nota es este mapa mental, ¿listo? Con la socialización. Y las pequeñas actividades que hemos hecho son para participación que les suman a las actividades que vamos a realizar. ¿Correcto, María Piedad? Sí. Listo, perfecto. Daniela, creo que tiene el micrófono activado. ¿Quiere decir algo? Ah, no, profe, lo dejé prendido un momentico. Okay. Listo. Bueno, chicas, ¿quién más tiene algo para aportar o ya quedó clara toda la información? Profe, para mí quedó todo claro. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Por el silencio asumo que todo quedó claro. Chicas, si surge cualquier duda en el transcurso de la semana, cuando estén realizando el mapa mental, me pueden escribir al chat, al grupo, y vamos resolviendo las dudas. ¿Listo? La idea es que pues puedan realizar su mapa mental de manera muy creativa y que puedan documentar toda la información sobre los 8 estilos. Pueden buscar información adicional para complementar el mapa mental. ¿Listo? Bueno, chicas, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por participar. Me alegra que toda la información haya quedado clara y que pues puedan obtener un nuevo conocimiento hoy. ¿Listo? Ya saben que nuestra